Versículo 14. Leemos la palabra del Señor unidos, Tito 3:14, y dice de la siguiente manera, dice así: y aprendan asimismo los nuestros a gobernarse en buenas obras para los usos necesarios, para que no sean sin fruto. Oramos al Señor. Padre bendito, en esta preciosa hora nos acercamos a ti. Te damos gracias porque tenemos la bendición y la dicha de estar en tu casa. Tenemos la bendición, Señor amado, de poder estar en tu santo templo. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, Señor, y permite que cada uno de los que estamos aquí seamos edificados. Danos luz, la luz de tu palabra, Señor amado, para que podamos nosotros retener tu palabra. A más de ello, Señor, llevarla a la vía de la práctica. Todos estamos en tus manos. Me abandono en tus manos, Señor, para que tú seas en mi vida y pueda comunicar tu palabra con fidelidad, sabiendo, mi Señor amado, que tú haces más. Te doy muchas gracias por Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, sabemos nosotros muy bien que es nuestro mejor ejemplo de cómo debemos realizar obras de bondad. Nuestro Señor Jesucristo dedicó su vida a ayudar y hacer el bien a los demás, sin importar su origen o condición social. Nuestro Señor sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos y acompañó a los necesitados, entre muchísimas otras obras de bondad. Nosotros lo vemos en el libro de los Hechos, que nos dice que anduvo haciendo bienes. Su ejemplo, amados hermanos, nos muestra que todos podemos hacer algo por los demás y que todos debemos hacer algo por los demás. No importa lo pequeño que sea la acción, no importa si usted es rico o si usted es pobre, sino lo que tenemos que manifestar es lo que Cristo manifestó y fue una gran bondad. Por eso es que vamos a considerar en esta hora, manifestemos siempre corazones llenos de bondad. Así. Mire, el propósito de esta epístola, que es inspirada por el Espíritu Santo de Dios y escrita por el apóstol Pablo, más o menos en el año 66 de la era cristiana, y la escribe a Tito, y es conocida como una de las epístolas pastorales semejantes a las dos cartas a Timoteo. Esta epístola fue escrita por San Pablo para animar a su hermano en la fe, Tito, a quien había dejado en Creta para dirigir a la iglesia que San Pablo había establecido en uno de sus viajes misioneros, y aconseja al siervo de Dios Tito respecto a las cualidades que debían buscarse en los líderes de la iglesia, porque dice, no va a ser cualquiera. Y él lo presenta, amados hermanos, y empieza a manifestarlo. Dice, el que fuere sin crimen. O sea, yo quiero servir. A ver, hay que analizar. Y dice, el que fuere sin crimen. No solamente eso, sino también su propósito es advertirle a Tito sobre la reputación de aquellos que vivían en la isla de Creta,
A más de ello, hermanos, le encarga la enseñanza fiel de la palabra. Por eso le dicen, pero tú habla lo que conviene a la sana doctrina. Si hay un encargo muy especial, precisamente, amados hermanos, era la enseñanza fiel de la palabra. Y es que la verdad, no solamente la iglesia de Creta, sino que todos necesitamos ¿qué? Ser enseñados por la palabra del Señor. Este capítulo 3, donde hemos leído la Escritura, presenta exhortaciones así directas, exhortaciones a vivir vidas obedientes, así. No solamente a vivir vidas obedientes, sino también presenta enseñanza. Aparte de vivir vidas obedientes, les enseña también a vivir vidas amables. Y uno dice, ¿cómo no? Sabemos cómo eran, ¿quién? Los de Creta, y aquí mismo lo dice, eran muy difíciles, pero la enseñanza tenía que ir puntual. Les enseña a ellos, amados hermanos, a vivir vidas amables, como creyentes nacidos de nuevo. A más de ello, les enseña a manifestar vidas llenas de bondad. Como diciendo, yo no puedo decir que soy cristiano y no manifiesto ¿qué? Bondad en mi corazón. Tiene que haber bondad en el corazón. Y todo esto, amados hermanos, sin desviarse de la fe, porque se los encarga aquí en este capítulo. Y presenta también la grande obra de salvación, que no puede dejarla fuera, dado que por esa gran obra es que uno puede ser obediente, es que uno puede ser amable, uno puede ser bondadoso. Por lo que Cristo hizo ¿en quién? En nosotros. Por lo que Cristo hizo en cada una de nuestras vidas. Y entonces, amados hermanos, ya casi terminando esta epístola, y que también nos presenta pues que ya Tito iba a ser removido de Creta, porque lo vemos ahí en el contexto. Y ya tenía que ir con el apóstol Pablo porque iba a servir, no sabemos dónde, pero iba a servir. Y entonces les dice, cuando enviare a ti Artemas o a Tíquico, procura venir a mí. Así le dice a Tito. Así. Uno de ellos iba a tomar ahora ¿qué? El pastorado, el lugar de Tito, a Nicópolis, porque allí he determinado invernar. Él tenía que apresurarse porque la verdad es que navegar en invierno era bastante complicado. Por eso eran las prisas. Acenas, doctor de la ley, que lo vemos nosotros aquí, un hombre versado en las Escrituras, al igual que Apolos. Y uno dice, la verdad, la responsabilidad tan grande del apóstol Pablo de enviar no a cualquiera, sino a alguien que pudiera depositar la palabra fiel a la iglesia. Por eso dice, a Zenas, doctor de la ley, y a Apolo envía adelante, procurando que nada le falte. Y aquí es donde vemos nosotros que les tenía que enseñar a la iglesia. Mire, dice, procura que nada le falte a quién, en este caso a los siervos del Señor. Así, pero les está diciendo, fíjese, procurando que nada les falte y aprendan. ¿Quién tenía que aprender? La iglesia. La iglesia. Y aprendan a sí mismo los nuestros. ¿Quiénes son los nuestros? Nosotros, la iglesia del Señor, en quienes Dios ha derramado su grande bondad sobre nuestros corazones. Pero de todos modos, ellos tenían que ser doctrinados y ellos tenían que ser enseñados a manifestar esa bondad hacia los demás. Así,
Y entonces, amados hermanos, dice, y aprendan asimismo los nuestros a gobernarse en buenas obras para los usos necesarios para que no sean sin fruto. No puede haber creyente infructífero. La Nueva Traducción Viviente dice, los nuestros tienen que aprender a hacer el bien. Así. Es decir, la iglesia tiene que aprender a hacer el bien, cada creyente. Tiene que aprender a hacer el bien. Tiene que aprender a satisfacer las necesidades urgentes de otros. Fíjese, no puede uno decir, bueno, pues no sé, entonces no serán personas improductivas. Y ahí ya lo está llevando. Ahí ya está llevando, amados hermanos. ¿Quiénes tienen que ser productivos? Todos. Todos. La iglesia tenía que ser enseñada. Es decir, el que tiene y quién. Y el que no tiene. Porque aquí no se trata, escuche bien, aquí no se trata si usted es rico o es pobre. Aquí se trata de creyentes que manifiestan la bondad de Dios en sus corazones. ¿Se da cuenta? Y esto es una obra de Dios, nada más. Es una obra del Señor. Por eso es que nosotros hablamos, amados hermanos, manifestemos siempre corazones llenos de bondad. Y es que nos enseña la importancia de las obras de bondad en nuestro día a día, y que éstas no solo son importantes para los demás, sino también para nuestra propia formación espiritual y emocional, y debemos seguir el ejemplo de Jesucristo en cuanto a las obras de bondad. Porque el Señor Jesucristo nos da, sin duda alguna, amados hermanos, nos da ese ejemplo. Así, nos da ese ejemplo el Señor. Entonces nosotros tenemos aquí ya, aprendan a sí mismos. Fíjense, algo que me llama la atención aquí, es que Él enseña que cada creyente, especialmente los varones, debía ser sanos en la fe. Y un cristiano debe manifestar salud, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Tiene que manifestar, amados hermanos, tiene que manifestar, cuando hablamos de esto, hablamos de una enseñanza para el creyente que independientemente de su condición pueda manifestar un corazón bondadoso. Y entonces, amados hermanos, ya cuando nosotros vemos aquí, que les dice, procurando que nada les falte, es decir, a los siervos de Dios que le está encargando, oiga, y que Dios permite esta necesidad para probar ¿qué? La bondad del corazón de uno. Entonces, uno tiene que saber que Dios permite ciertas necesidades en alguien para probar la bondad que hay en el corazón de cada uno. ¿Cuánta bondad hay en nuestro corazón? Y no que alguien diga, hermano, ahí le buscan allá afuera. Es decir, uno que necesita ayuda. Oye, si Dios permitió que tú salieras, ¿quién tiene que suplir esa necesidad? A usted que Dios le permitió conocer esa necesidad. Pero es muy fácil decir, pastor, ahí le llaman. No, sino al que está probando el Señor es a usted, para ver cuánta bondad hay, ¿dónde? En su corazón. Por eso está diciendo, enséñale a la iglesia, que ellos sepan, que ellos tienen que saber, que tienen que manifestar ese corazón lleno de bondad, así. Y que, amados hermanos,
era el deber de cada uno de los miembros de la iglesia en Creta, el contribuir al soporte de aquellos que se habían entregado al trabajo ministerial. Entonces, se iba a manifestar cristianos sanos en la fe con respecto a la bondad del corazón. Porque yo puedo manifestar que soy muy espiritual, que canto, que aplaudo, que sirvo, que hago, pero ¿qué tal cuando se trata de manifestar la bondad de Dios? Esto es un milagro de Dios. Esto no es de que, ¿cómo podemos decir nosotros? ¿Lo puede hacer cualquiera? Bueno, si tiene, sí, pero si no tiene. Y ahí es donde Dios nos manifiesta su bondad. Porque el que no tiene regularmente, ¿qué dice? No hay. Pero el que es creyente dice, con la ayuda del Señor. El Señor nos enseña desde el Antiguo Testamento, cuando nosotros vemos en Levítico 23, 22, vamos a leerlo, Levítico 23, 22, cómo le enseñaba a su pueblo, y dice la Escritura de la siguiente manera, dice así, Levítico 23, 22 dice, y cuando segareis la mies de vuestra tierra, no acabarás de segar el rincón de tu haza, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Fíjese, y hablamos de esto, manifestemos siempre corazones llenos de bondad. ¿Cómo? Pues dando de lo que Dios nos da. Así, dando de lo que Dios, ¿qué? Nos da. Por eso es que les está diciendo aquí, ya cuando vas a levantar la cosecha, cuando segareis la mies de vuestra tierra, y ya les dan la indicación, dice, no levantes todo, deja por ahí, no vayas hasta el rincón, eres tan avaricioso que no dejas nada para el necesitado. Le dice, no, déjalo ahí. Porque va a llegar el extranjero, porque va a llegar el pobre, y eso va a ser ¿para quién? Va a ser para ellos. Va a ser para ellos. No te olvides de ellos. Por eso dice, por eso está diciendo, no acabarás de cegar el rincón de tu haza, déjalo ahí. Ni espigarás tu siega. ¿Por qué, Señor? Porque para el pobre y para el extranjero la dejarás. Mira, hermano, a veces el Señor nos bendice y esa bendición nada más pasa aquí en nuestras manos, pero no es nuestra. Si no es para alguien más, toda. Pero muchas veces no lo entendemos. Y muchas veces Dios bendice al creyente, bendice al cristiano para que sea bendición ¿a quién? A otros. Para que sea bendición a otros. Por eso es que ya nosotros vemos cómo le da Él la indicación. Y además de ello, fíjense, cuando Él les habla y les vuelve a mencionar acerca de los pobres en Deuteronomio, les dice, cuando hubiera en ti menesteroso, estamos hablando de un pobre, de alguien que no tenía ni dónde vivir, de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en tu tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre. Dice, ni cerrarás tu hermano ¿a quién? A tu hermano, es tu hermano pobre. Y eso lo debemos tener nosotros aquí, hermanos, aquí y aquí. ¿Es tu hermano qué? Tu hermano pobre. Así. Y entonces uno dice, bueno, esa es la enseñanza que el Señor nos deja. Manifestemos siempre corazones llenos de bondad, dando de lo que Dios ¿qué? Nos da. Pero también en 2 Corintios 8, 1 al 5,
que también nos da una enseñanza muy hermosa. Segunda los Corintios 8, 1 al 5, dice la Escritura. Vamos a leerlo. Segunda los Corintios capítulo 8, versículos 1 al 5, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su bondad, pues de su grado han dado conforme a su fuerza, yo testifico, y aún sobre sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que aceptásemos la gracia y la comunicación del servicio para los santos, y no como lo esperábamos, mas aún a sí mismos se dieron primeramente al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. Ahora, nosotros veíamos en la primera parte y cómo el Señor les dice que uno tiene que dar de lo que Dios les da. Y estamos viendo gente que tenía, pero aquí estamos viendo ya el milagro de la bondad. Porque estamos viendo hermanos de las iglesias de Macedonia. Y así lo dice, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. ¿Qué dijeron ellos? No, pues nosotros no podemos colaborar porque, yo no puedo colaborar porque ¿qué? Porque ellos no eran pobres. Ellos eran pobres en extremo. No solo eran pobres, sino está hablando de una profunda pobreza. Pero nos está diciendo que abundaron en riquezas ¿de qué? De su bondad. Y ahí es donde nosotros podemos ver un corazón enfermo. ¿Qué piensa usted cuando va a dar? ¿Qué le dice al pobre? Ten para que comas, pobre. ¿Así? Sin mí te mueres, ¿qué? De hambre. ¿Qué piensa nuestro corazón cuando damos? Porque la Biblia nos habla que aquí que ellos abundaron en riqueza de su bondad, pues de su grado han dado conforme a sus fuerzas. Y dice, yo doy testimonio, dice el apóstol Pablo, y aún sobre sus fuerzas. Porque el apóstol Pablo, amados hermanos, ya cuando leemos, dice, pidiéndonos con muchos ruegos que aceptásemos la gracia, porque seguramente el apóstol decía, no hermanos, ¿cómo creen? Si nosotros tenemos que traerles ¿a quién? A ustedes, porque están en necesidad. Y ellos decían, no, por favor, reciban todo esto y llévenlo a donde está la necesidad. Y uno dice, ¿cómo? Pues es que se trata de un corazón sano, lleno ¿de qué? De bondad. Lleno de bondad. ¿Se da cuenta? A veces le decimos, Señor, sáname físicamente. ¿Por qué no le dices que te sane con respecto a la bondad? O que te sane en las áreas de tu vida que estás enfermo. ¿Para qué quieres que te sane físicamente? Señor, examina mi corazón. Y nosotros vemos aquí, amados hermanos, fíjense cómo ellos piden con muchos ruegos que aceptasen la gracia y la comunicación del servicio para los santos. Dicen, no, esto es para ellos, ya lo apartamos, ya lo ofrecimos al Señor. Y dice el apóstol, y no como lo esperábamos, mas aún a sí mismos se dieron primeramente al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. Ahí está, la obra del Señor en el corazón de cada uno de ellos. Por eso es que hablamos de esto, manifestemos siempre corazones llenos de bondad. Y estamos viendo aquí a hermanos en una profunda pobreza, manifestando riquezas de su bondad.
Es un milagro del Señor. Por eso decimos, manifestemos siempre corazones llenos de bondad, ¿cómo? Dando generosamente. Ellos sabían que todo lo que ellos tenían era del Señor, es de Dios. Y también, amados hermanos, no solamente tenemos que dar de lo que Dios nos da, no solamente tenemos que dar generosamente, sino también tenemos que dar alegremente. Así. ¿Cómo vamos a manifestar ese corazón lleno de bondad? Dando de lo que Dios nos da, dando generosamente, pero también dando alegremente. Aquí mismo en el capítulo 9, segunda a los Corintios 9, dice la Escritura, el versículo 6, 7 y 8. Segunda a los Corintios 9, 6 al 8 dice, leamos, esto empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra en bendiciones también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. ¿Se da cuenta por qué el apóstol Pablo le decía a Tito, le enséñale a los hermanos, enséñales por favor, no te vayas a ir sin que ¿qué? Sin que les enseñes. No te vayas a ir sin que les enseñes a dar generosamente, a comunicar de las bendiciones de Dios. Y aquí ya lo estamos viendo nosotros, porque este corazón es engañoso y puede llevarnos a dar con pesar, puede llevarnos a dar con murmuración, puede llevarnos a dar con enojo, con inconformidad. Pero el Señor dice no, tiene que ser alegremente. Por eso dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Ahora, ¿y el que no siembra? El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra en bendiciones también segará. Y ya nos dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Pero en Filipenses nosotros vemos que es Dios quien obra en nosotros el querer como el hacer, y ahí viene el milagro, porque eso lo pone Dios trabajando en el corazón del creyente, el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso cuando nos dice cada uno dé como propuso en su corazón, porque Dios por su Espíritu Santo, Él es el que va a poner la intención de dar. Es Él. Y aunque no lo sepa nadie, lo sabe usted y lo sabe Dios. Y eso es suficiente. No necesita usted publicarlo a los cuatro vientos, no. Ya Dios puso en el corazón de usted lo que usted debe de dar. Cada uno dé como propuso en su corazón, y dice no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Y ya termina diciendo, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ¿qué? Toda gracia. Mire, amados hermanos, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, es decir, el Señor va a proveer lo que usted necesita. Pero además de ellos dice, también tengas, cuando dice abundéis, no solamente vas a tener para suplir todas tus necesidades, sino ¿para qué? Para poder dar al que necesita. Por eso es que termina diciendo, teniendo siempre en todas las cosas
todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. Hermano, pero a mí no me sobra. Hay un problema en su corazón. Usted tiene un problema en su corazón. Su corazón está enfermo. Cuando Dios trabaja en el corazón, Él da ¿qué cosa? Lo que basta y te da para que puedas dar también al necesitado. ¿Se da cuenta? Es por eso que cuando nosotros vemos en las Escrituras cómo el apóstol Pablo tenía que ser puntual en su enseñanza, que aprendan a sí mismos los nuestros a gobernarse en buenas obras para los usos necesarios, para que no sean sin fruto. Se tiene que manifestar, tiene que haber una evidencia. Y es lo que el Señor nos habla hoy. Manifestemos siempre corazones llenos de bondad. Y es lo que le vamos a decir al Señor en oración. Por eso Dios le habla a usted. Que da de lo que Dios le da. Pero para que siempre lo haga, pero usted que no da. Necesita que Dios obre en su corazón. El Señor le habla porque Él nos enseña a dar generosamente, no con mezquindad, sino se trata de una actitud del corazón. ¿Cómo da usted? ¿Lo hace generosamente? ¿Lo hace alegremente? Dios y usted lo saben. ¿Su corazón está sano o está enfermo? Yo no lo sé. Dios sí lo sabe. Es por eso que tenemos que venir a Él y decirle: Señor, tú que conoces todas las cosas. Bueno, y también en la congregación ya me conocen, que yo soy el que ¿qué? Ni ofrendo, ni colaboro, ni doy, ni nada. Señor, sana mi corazón. Sana mi corazón, Señor. Ayúdame. A mí no me gusta dar ni en nada, en ninguna parte. Ni en mi casa, ni ayudar al que limpia el parabrisas. No me gusta darle a nadie, Señor. Señor, tú conoces mi corazón. Ni modo que te engañe. Me puedo engañar a mí mismo, pero a ti no. Doblemos nuestras rodillas y presentemos nuestros corazones delante del Señor. Padre de misericordia, en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador nos acercamos a ti dándote gracias porque tú siempre nos hablas a través de tu palabra, hablas a nuestras vidas y a nuestros corazones. Señor, glorifícate, sana, Señor amado, el corazón necesitado, el corazón, Señor amado, avaricioso, mezquino. Señor amado, tú puedes hacer esa obra. Glorifícate, Señor, en cada vida y cada uno pueda dar, pues de lo que tú les has dado, cada uno, Señor amado, pueda dar generosamente y a más de ello lo pueda hacer con mucha alegría, con mucho gozo y que pueda tener la dicha, Señor, de la bienaventuranza que tu palabra nos presenta y nos dice: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Señor amado, sigue bendiciendo a todo tu pueblo, pero que cada uno, Señor, pueda bendecir a otros. Muchas gracias, Señor. Obra por tu palabra en cada corazón y que cada uno pueda reflexionar en lo que tú quieres y pides de nosotros. Muchas gracias. Gracias, Señor amado. Gracias por tu misericordia. Bendice la ofrenda. Multiplícala, bendice el dador alegre y que cada uno con alegría, con gozo, Señor amado, pueda ofrendar. Si alguno, Señor amado, no pudiere, también te ruego, Señor, que le bendigas para que muy pronto pueda hacerlo con gozo. Gracias.
Bendice nuestro ensayo, Señor amado, y los grupos doctrinales. Y al terminar de nuestros grupos doctrinales, Señor, te ruego que la gracia de Cristo, tu amor incomparable y la comunión con tu Espíritu sea con todos, ahora y siempre. Amén. Amén.